tal? Bienvenidos a Matemáticas Románticas. En este video vamos a encontrar la magnitud de un vector a partir de sus componentes. Y esto posteriormente lo vamos a necesitar como bases para dinámica, en ejercicios que involucran fuerzas. Nosotros no vamos a ocupar ninguna fórmula para que tus bases las tengas presentes sin memorizar ninguna fórmula. Comenzamos. El ejercicio dice: determinar la magnitud del vector f. Me piden la magnitud del vector f. Le pongo una flechita para indicar que se trata de un vector. El componente en x es igual a 50 raíz de 3 newtons. Componente en x igual a 50 raíz de 3 newtons. Y componente en y igual a 50 newtons. El componente del vector f, el componente en y, igual a 50 newtons. Aquí tengo los dos componentes de mi vector f. Como puedes observar, las unidades son de una fuerza, es decir, son newtons, ya que como platicamos al principio, lo vamos a ocupar para ejercicios de dinámica y se ocupa muchísimo en fuerzas. Por ello estamos en el mismo contexto. También podemos representarlo en su forma rectangular. Esta es la forma rectangular del vector f. El componente de f en x que es igual a 50 raíz de 3 newtons, y el componente de f en y que es igual a 50 newtons. Es otra forma en la que podemos ver los datos que me está dando el ejercicio. Vamos a encontrar la magnitud. Lo primero que voy a hacer es graficar los componentes en un plano cartesiano. Solo voy a necesitar el primer cuadrante. Y comienzo por el componente en x. Aquí tengo 50 raíz de 3 newtons. Voy a verlo como un vector. Ahora el componente en y lo voy a hacer más pequeño porque es más grande 50 raíz de 3 que 50. Este es el componente en y igual a 50 newtons. Como los estoy representando como vectores, voy a hacer la suma de estos dos vectores. Y voy a ocupar un método muy sencillo. Es el método del paralelogramo. Lo único que voy a hacer es trazar un vector paralelo a f de x que empiece donde termina f de y. Lo voy a poner con líneas punteadas. Y listo, tiene la misma magnitud. Y también voy a trazar un vector paralelo a f de y que empiece donde termina f de x. Aquí termina f de x, trazo un vector paralelo a f de y listo. De inicio a fin se traza un vector. Lo voy a poner en color rojo.
y este vector es la magnitud del vector f. A la magnitud simplemente le voy a llamar f. Como puedes observar, tengo un triángulo rectángulo y nos va a servir para este desarrollo, ya que no vamos a ocupar ninguna fórmula. Un triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados. Voy a colocar con azul los componentes del triángulo. El lado opuesto al ángulo de 90 grados es la hipotenusa. Este es mi ángulo de referencia. El ángulo de referencia siempre va con el eje de las X. Entonces, el lado que no toca el ángulo se llama cateto opuesto. Y el lado que toca el ángulo se llama cateto adyacente. Una vez que identifiqué los elementos del triángulo, voy a necesitar el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado. La magnitud del vector es la hipotenusa. Por ello, voy a despejar hipotenusa. El cuadrado pasa al otro lado de la igualdad como raíz cuadrada. La hipotenusa es igual al cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado, todo en raíz cuadrada. Ahora voy a sustituir esto en términos del vector. La hipotenusa es la magnitud del vector. El cateto adyacente es el componente de la fuerza en X y está elevado al cuadrado. El cateto opuesto es el componente de la fuerza en Y. Recuerda que este vector es el mismo que este, el componente de la fuerza en Y, que está elevado al cuadrado. Y todo está en una raíz cuadrada. Esta es la fórmula que te piden aprenderte, pero tú no necesariamente te la tienes que aprender, o si se te olvida y quieres recordarla, recuerda el teorema de Pitágoras. Recuerda el teorema de Pitágoras cuando buscas la hipotenusa y solo cambias los catetos por los componentes. Vamos a sustituir los valores para encontrar la magnitud del vector. La magnitud del vector es igual al componente de la fuerza en X, 50 raíz de 3 newtons, elevado al cuadrado, más el componente de la fuerza en Y, igual a 50 newtons, también elevado al cuadrado, todo en una raíz cuadrada. La magnitud de la fuerza es igual 50 al cuadrado es 2500. Una forma fácil de hacerlo es elevar 5 al cuadrado, es 25, y los ceros los duplicas. También tengo que elevar raíz de 3 al cuadrado. Raíz con potencia se eliminan y solo te quedas con el 3. Y newtons al cuadrado son newtons cuadrados.
Recuerda que todo lo que esté entre paréntesis se tiene que elevar al cuadrado. Ya sabemos que 50 al cuadrado es 2500. Y newtons al cuadrado, newtons cuadrados. La magnitud de la fuerza es igual 2500 por 3, 7500 newtons cuadrados, más 2500 newtons cuadrados. Podemos sumar newtons cuadrados con newtons cuadrados. 7500 más 2500 son 10.000 newtons cuadrados en una raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 10.000 es 100 y newtons al cuadrado le sacamos raíz cuadrada, son newtons. Aquí tenemos la magnitud del vector, lo que me está pidiendo el ejercicio. Es igual a 100 newtons. Esta magnitud es de 100 newtons si conocemos los componentes. De esta manera encontramos la magnitud del vector. Y bien, con esto finalizamos el ejercicio. Espero aportar conocimiento para sus estudios y nos vemos en un próximo video. Bye.